Vamos a empezar con la clase con 2 minutos de tardanza, 3 minutos, ya ves. Acá he puesto, visualizan la pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Acá he puesto Ajin Muyu y Atachima Sikuna. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo buenos días, colegas, con todos, ¿no? Estoy hablando en plural. Ajin Muyu y Atachima Sikuna. Entonces, estoy diciendo buenos días, con colegas, con todos, ¿no? Ajin Shamushaya Kapakui. Bienvenidos, ¿no? Eso les estoy diciendo a ustedes. Ahora, visualizan la pantalla, ¿verdad? Sí, misita, sí. Muy bien. Acá he puesto Watu Chikuna, adivinanzas, ¿no? Hoy vamos a aprender las adivinanzas. Ya. A las adivinanzas se dice Watu Chikuna, ¿no? Porque vamos a aprender hoy ¿no? a adivinanzas, ¿no? ¿Qué dice? Imaya Aikayashi. Wasipunku chayanchu hatun ishpaita ishpakun. Imayanshi aikallatashi wasipunku chayanchu hatun ishpaita ishpakun. Imacha kanman? A ver quién me lo dice. Imaya alcallatashi alcallatashi wasipunku chayanchu hatun ishpaita. Imacha kanman ishpaita ishpakun. ¿Qué será? A ver, vamos pensando. Cuyuco, ¿no? Cuyuco, ese es el lombriz, ¿no? Ah, ya, Cuyuco. Cuyuco. Otro, ¿ya? Cuyuco. Imaya Aikallatashi. Mana Chaquillo. Pulin. Mana La Playo. Palin. Mana Shimillo. Liman. Imachakanman. A ver, vamos a interpretar en castellano, ¿ya? ¿Qué será? ¿Qué será? Dice, ¿no? Camina sin tener pie. Vuela sin tener alas. Habla sin tener boca. ¿Qué cosa puede ser? Tata. Cartata. Ajá, acá está, ¿ve? Carta, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a interpretar al otro, ¿ya? Imaya y Katayashine, ¿qué cosa? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? Ya. Wasi Punkuchayacho, ¿no? Wasi Punkuchayacho. En su casa, saliendo nomás dice, se orina, ¿no? Hatun ishpaita ishpaku, ¿no? Se orina saliendo en su casa nomás, ¿no? Eso nos quiere decir la adivinanza. Entonces, ese es el Cuyuco. Imacha Kanman, ¿no? ¿Qué será? Dice, ¿no? Ese es el Cuyuco. Muy bien. La vez pasada hemos quedado en que las canciones, ¿han aprendido algo de las canciones?
¿Algo han aprendido? Sí, hemos estado practicando. Bueno, yo he estado practicando. Ah, ya, muy bien. A ver, Sí, Betty, ¿nos puedes entonar la canción? A ver. ya. Ahorita. Ya, gracias, Betty. ¿Me puede dar el tonito para acordarme, por favor? Ya, Yana Punchu, ya Captichu. Ya. Así. Ya. Gracias. Yana punchulla captichu, hombre casado minanqui. Yana cuchulla captichu, hombre viudo ni manqui. Atucllaniclan captichu, carnicerullam ni manqui. Quillanchanilac captichu, telegrafista ni manqui. Casado guayapa ni manqui. Aukishap guayapani manki, mishimishkilla yapay kayaypti, seda platanuni Mira, tillala, ya. algo Ah, así, muy algo bien. así. Gracias, Betty. ¿Lo ves? Bravo. Así vamos a seguir practicando entonces para familiarizarnos. Estas canciones, colegas, ustedes le van a enseñar a sus estudiantes también a cantar y les va a Ujú, gustar, ¿no? sí. Exacto. Isabel. Isabel, Elmer. Elmer. ¿No está? Ya. Entonces, La esto ya, otra canción, misita, eso es de Guaylas la, Antiguo. de la flor, ¿no? Esto también ya está en el video, ¿no? Eso a la próxima vamos Ujú, a recordarnos, ¿ya? ok. Ajá, ahora vamos a seguir con la clase, pero siempre van a las canciones, las adivinanzas que les estoy dando, eso con la finalidad de que ustedes pueden compartir con sus estudiantes para que lo Ujú, practiquen con ellos, ¿ya? ok. Ahora sí, vamos a exponer los trabajos que hemos dejado, ¿ya? A Ujú, ver, en Betita, ¿quiénes están ya, en sala? misita, Por favor, nómbreme para llamar, ¿ya? ya. Bueno, yo he hecho yachayguasita, ¿no? ¿A dónde vas? Yachayguasita, voy a mi casa. ¿Ya? ¿Qué vas a cocinar? Mondongota. Ajá. ¿Qué estás comiendo? Galletata. Ujú. ¿Qué has comprado? Huk tantata, un pan. Muy bien. ¿Qué estás tomando? Yakuta. ¿Qué miras? Kuyushta rikuni. Veo una estrella. ¿Qué Ah, cosa ya, llevas? a ver un ratito, Betita, por favor, disculpa. Allá. Ah, ya, estrella se dice Luciru. Ah, ya. Ah, Entonces sería Luciruta, Luciruta. 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 Ajá, Luciruta. Ya, Ajá, Luciruta. ya. Sigue, Betita. Ya. ¿Qué cosa llevas? Yakuta. Llevo agua. ¿Qué Ujú. quiere el niño? Mikuita. Muna. Quiere comer. ¿Qué Muy bien. escribes? Karstata. Una carta. ¿A Ajá, quién ayudo? Mamá. Eso es lo que hice. muy bien. Ya ves, cuando nosotros practicamos con los sufijos, solo las palabras se arman, ¿verdad? Ujú, sí. Claro. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Cuando nosotros ya aprendemos a agregar sufijos, es Ujú, para nosotros formar oraciones en quechua, para claro. conversar, para hacer textos, ¿no? Ujú, Y claro. entonces, es para eso nos ayuda los sufijos, ¿no? La vez pasada hemos aprendido el sufijo
ta, ¿no? Ah, ya. Entonces, Luciruta. Luciruta, Maita Milianki, Huancayuta, ¿no? Ajá, Así, ¿de dónde vienes? eso es el sufijo, ta, ¿no? Ah, ¿A dónde vas? A Huancayo, Huancayuta, ¿no? A ver, ok. ¿quién más está, Betita? Por favor, nómbrame un nombre. A ver, a ver. Un ratito, misita, por favor. Ahorita, a ver. Hoy día hemos entrado pocos a la clase, misita. Sí, pues, están en preparativos a Día del Padre. Sí, creo que sí, por el Día del Padre. Ajá. ¿Quiénes están? Iris. Ya, La Iris, a ver, profesora Iris. maestra Iris. Sí, buenos días, maestra. Buenos A ver, días, Iris. Iris, por a favor, ver, yo he puesto, ¿qué hora es? Sicaita. ¿Quién llora? Guaguata. ya, La bebé, ¿no? ¿Qué estás comiendo? Acapata, Runtuta. no, guaguita. Muy bien. Bueno, así le he puesto, maestra. ¿Quién viene? Mamaita. Ujú. ¿A dónde vas? Tarmata. Muy bien. Eso es lo que he hecho, mis. Son todas Muy mis horas, bien. mis palabras. Ya, muy bien. En este caso, las preguntas nos faltó ahí hacer también en quechua, ¿no? Eso ahorita lo practicamos, ¿ya? Para que ya queda completo eso, ¿ya? Ok. Ujú. ¿Quién más está? A ver, Iris, Está, Sarita. ya. ¿Quién será? Sarita, por favor. Ya está. Sarita. Maestra Sarita. ¿Mandan cancho? Mana. Maita Tralico. Elmer. Isabel. Manachka. ¿No está? Mana, creo. Muy bien. Entonces, acá vamos a completar con nosotros, entonces, a ver, por ejemplo, Iris decía, ¿no? ¿A dónde vas? Maita Milianki. Ay, no. Maita Milianki, diríamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos Maita Milianki, ¿a dónde vas? A Tarmata, ahí, ¿no? Eso les faltó, ¿verdad? Claro, Ujú. hacer en Sí, quechua. eso les faltó. Exacto. Entonces, ahorita vamos a completar acá para que tengan ustedes. Me dictan las palabras que han hecho preguntas. A ver, ya Iris, a ver. Ya. Para que practiquen ustedes ya completos. ¿A dónde vas? Ya Chaiguasita. ¿A dónde vas? Ya. ¿A dónde vas? Dice, ¿no? En castellano, ¿cómo contestaríamos? A mi A mi casita. escuela, ¿no? A mi escuela. Ya Cheguas es escuela, ¿no? A mi escuela. Pero en quechua, ¿a dónde vas? Sería Maitami Lianqui, ¿no? Maitami Lianqui. ¿Ve? Maitami Lianqui. Ahí estoy utilizando la vocal alargada. Maitami Lianqui. Ahí, ¿no? Entonces, yo voy a contestar, ¿qué diciendo acá? Y ya. Ya Chaiguasita.
Yachay. Guasita. Ujú. Ahí está, ya estoy utilizando el sufijo ta, ¿no? Miss, ¿y qué significa yachay? Yachay. Yachay Wasi es escuela. Ah, entonces, pero usted está diciendo, voy a mi casita. No, no, acá dice, ¿a dónde vas? A mi escuela, dice acá, ve. Ujú. Ajá, A la escuela. Ya Ah, ya, Chaiguasita. ajá. Ahora, si por ejemplo nosotros decimos acá, ay, mi máquina está bloqueándose. ¿Qué vas a cocinar? A ver, acá, lo que me dijo la Miss Isabel, a ver, Bueno, sí. ¿a dónde Maitami vas? ¿A li dónde yanqui. vas? A mi casita, a mi casita, ¿no? Ujú. Entonces, acá a mi casita. Entonces, en quechua diríamos, ¿no? Guasita. Maitami lianqui, Guasita. ¿no? Maitami lianqui, ahí, ¿no? Entonces, acá la contestación, ¿cómo sería? Guasita. Guasi. Guasita. Casita dice, no dice Casa. casita, casa, ¿no? Allá, casa. Casita. Voy a mi casa. Guasi entonces. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, guasita en diminutivo, entonces, guasi, chata, guasichata, Allá. ajá, en diminutivo. Cuando nosotros decimos casa, guasita, ahí sí, ¿no? A ver acá, Ujú. casa nomás, a ver. Entonces ahí diríamos guasita, ahí, ¿no? Con guasita, con I alargada, ¿no? Otro que querían decir, a ver. ¿Qué vas a cocinar? Ya. Y matami ya no, a ver, ya no con y ve solito cuando tú pronuncias y matami ya no con ki, ajá, entonces eso quiere decir que vamos a utilizar la vocal alargada, ¿no? Y matami ya no con ki, acá entonces es Mondongota. ¿qué vas a cocinar? Diríamos aquí en castellano, ¿sí o no? Ujú. Mondongo. Mondongota. Ajá, entonces, acá diríamos, mondongota diríamos, o mutianuita. Muti, Muti. yanuita. Mutianuita. ¿Sí? Mondongo en quechua es mutianui, ¿no? Ahora, si hacemos mondongo de cabeza, ¿no? Mutianui, ushpa umangua, ¿no? Con caldo de cabeza, ¿no? Entonces, otro, a ver. ¿Qué estás comiendo? Ya, ya. Imatami, mikuyanki, ya ves. Imatami, mikuyanki. Luntuta, Ujú. luntuta. Ahora, ¿qué estás comiendo? Huevo. Matami mikuyanki. Ujú. Luntuta. Maestra, Sí. otra pregunta, ¿qué hora es? Ya. ¿Qué es? ¿Qué hora es? A ver, ¿qué hora es ahorita? 9:38. Ya. 15. 9:38. Así sería, ¿sí o no?
Entonces, ajá, nosotros en quechua, Imairami Kayan, Imairami Kayan. Entonces acá al 9 se dice Huk, Ishte, Kimsa, Tawa, Picha, Suta, Anch, Pusa, Isun. Isun Kimsa Pachak, Mayrami, Kayan, Kimsa Pachak, Isun, Isun Minutuy, ¿no? sí, Isun Pachak. Minutuy. Ahí, ¿no? Minuto y ta. Le estás contestando ahí, ¿no? Otro, hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Algo Sí, entiende? misitas. Sí, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Otro más. ¿Qué estás tomando? Ya, a ver, ahorita ya. Y Matami, Y Matami Sí, Upiayanqui, maestra. dirían ahí, ¿no? Upiayanqui. ¿Están copiando, colegas? ¿Qué Pues dice? igual les voy a mandar Ahí, ahí, lo que ahí. es la clase, les voy a mandar. Ya. Ajá. Ahí diríamos, y Matami, ¿qué estás tomando, no? Ujú. ¿Qué estás tomando? A ver, ¿qué estás tomando? Yakuta, agua. Agua de, ¿qué cosa? ¿Agua de qué? Manzana. Agua de manzana. Agua de manzana. Ajá. Ujú. Entonces, acá diríamos en quechua. Entonces, Imatami Upiayanqui. Imatami Upiayanqui. ¿No? Ujú. Manzana yakuta. ¿Ve? Manzana yakuta. ¿No? Misita, Sí, estoy dándome cuenta que Imatami es se usa esa palabra para hacer preguntas. exacto. Cualquier pregunta, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿No? Por ejemplo, cuando yo te digo, imata shutiki, para eso se utiliza. Ahora, por ejemplo, ¿dónde estás? Maitumi kayanki, es ya otro, ¿no? Maitumi, ¿dónde estás? ¿No? Por ejemplo, ¿Y por qué usa usted Imatami y en el otro sea solo Imata? acá, a ver, les voy a aclarar ya. Acá, ¿no? Sí, porque en uno dice Imatami A ver, y ahorita imatami, usted mencionó solamente Imata Sutiki. ¿Por qué se corta el mi? imata shutiki. Ajá, Sino y solamente es Imata, ya no ajá, Imatami. Ajá. claro. Sino, imatami shutiki. Entonces, eso no da. Ajá. Por ejemplo, imata shutiki, ¿cómo te llamas? Te estoy diciendo, ¿no? Pero para lo que es imatami se utiliza cuando ya se hace conversaciones, preguntas, algo de lo que está haciendo. ¿Me entiendes? Mm. De lo que Ya, está ya haciendo. entendí. Por ejemplo, yo digo, ¿no? De lo que está haciendo ahorita, ¿no? Maitami, ahí está, Maitami, Tami, estoy utilizando. Maitami lianki, ¿no?
por ejemplo, acá vamos a utilizar, a ver, ¿a dónde vas? Vamos a utilizar, a ver, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? A Tarma, ¿sí o no? Ujú. En quechua. Maitami, Lian. Tarmata. Ajá, Tarmata. acá. Ay, 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 ay. Tarmata, ¿ve? Ujú. Aida, Tarmata. Ahora, por ejemplo, nosotros hacemos, a ver, otra pregunta, a ver. ¿Qué estás haciendo? Ya. Ahí sería Imatami. ¿Dónde? ¿Qué estás? Es una pregunta. Entonces, ¿Imatami o Imata nomás? Ahorita, para que entiendas, vamos a seguir haciendo. ¿Y qué estás haciendo? Es una pregunta, ya. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dijo? Una carta, ¿sí o no? Entonces, acá diríamos, Imatami Lulayanki Arta de. ¿Se dan cuenta? De lo que está haciendo. A ver, otra pregunta. ¿Qué quiere el niño? Ya. ¿Qué quiere el niño? Ya. ¿Qué cosa quiere el niño? Mikuitamuna. Quiere Ah, comer. quiere comer. Ya. Ujú. Imatami akapamunayang. Imatam akapamunayang. Entonces, mikuita. Mikuita. Ajá, mikuita. Comer. ¿Qué quiere el Ajá, niño? Comer. ajá, mikuito. Guaypami, acá diríamos, ¿qué quiere comer? También dirá, guaypa, mikuita. Digamos, ¿no? Ujú. Quiere comer, acá entonces guaypa, mikuita, quiere comer gallina. ¿Sí o no? ¿Qué Ujú. quiere el niño? Quiere comer gallina. Y mátame acá para Munaya, guaypa, mikuita. ¿Sí o no? Ya se Claro. acomoda, ¿ve? Ujú. ¿Hasta hay alguna duda? ¿Estamos bien? Ujú. ¿O más se han confundido? Creo que sí. Misita, Dime. mire, la vez pasada, por ejemplo, para formar oraciones cuna, primero va el sujeto, el verbo y el objeto. Pero ahora en el Suchi Jopta estoy viendo que primero va el verbo, Esto no es una luego, oración. Esto es una no, pregunta, no, una luego, conversación. No, mamá. ya, Es una no, no, conversación. ya, No. ya, Cuando listo, se forma oraciones, ahí primero va sujeto, ya. objeto y luego el verbo al final. Ajá. Ok. Eso hay que tener cuenta para formar ¿En todas las oraciones es así en, o en todas todos las, los en todas las oraciones. Sujeto, objeto, verbo. Mm, Sí. entonces yo estoy mal, yo había puesto sujeto, verbo y objeto. No. Sujeto, objeto, verbo. Eso Ya, es en quechua. En quechua, en cambio en castellano no es, ¿no? ya. En cambio en castellano es sujeto, verbo, ¿no? Predicado, Ujú. ¿no? En cambio en quechua, Sujeto. sujeto, objeto, verbo. Primero el sujeto, en medio el Maestra, objeto cuando y quiero, luego
Sí. Dime. Maestra, cuando queremos preguntar ¿con quién viajarás? A ver, vamos a hacer acá, ¿ya? Con. ¿Con quién viajarás? ¿Con quién vas a viajar? Con mi tío. Con Ya. mis hijas. Con mis hijas, ¿ya? Con mis hijas, ya. Acá. Mayang Wang Milinki. Mayang Wang Milinki, ¿no? Wawi Wang. Ahí sí ya no se utiliza ta, ¿ve? Cambia. Wawi, ¿con quién viajarás? Ahora, mira, ¿eh? ¿Con quién viajarás? Dice. ¿Estamos en qué tiempo? ¿Pasado, futuro, presente? Futuro, ¿sí o no? Pero ya cambia cuando decimos acá. ¿Con quién estás viajando? Ese sí en tiempo pasado, ¿no? O ese, ¿con quién estás viajando? Presente, ¿no? Entonces, ahí sí diría, Wawi Wanta. Cambia, ¿sí? Vas a ver. Futuro, futuro. ¿Con quién estás viajando? Con mi hija. Mayang Wang Milianki. Wawi Wanta. Ahí ve. O sea, en cada conversación, a veces dependiendo cómo nos ubicamos nosotros en tiempo futuro, pasado, presente, cambia la conversación, ¿no? Wawi Wanta, ¿con quién estás viajando? Casi por ahí está, pero cambia, ¿no? Eso de poco a poco, según que vamos conociendo los sufijos, vamos a familiarizarnos eso, ¿no? Ahora, para que ustedes ya formen oraciones, vamos a entonces vamos a nombrar nombre de nombres, acá me he comido, de animales y cosas en quechua y castellano. Ustedes me van a dictar, ¿ya? A ver, en quechua. Cosas, nombre de animales. A ver, participaciones. Vamos, chicos, vamos, la hora nos gana. Ya. Ya. Puede ser sachay. Árbol. Jata. Sachay. Jata. Ya. Ay, Chucu. un rato, a ver. Jata. Después acá sería Tucu. ¿Qué más? Participaciones, a Chucu. ver. Lumi. Piedra. Lumi. Ya, otro. Mayu. Río. Ya, río.
De animales Mm, también, de todo, para que ustedes... Guacu, Inti. guacu, Guaco, ¿qué cosa es guaco? guacu, vaca. Guaca, Guaca. guaca. Mishi, mishi. Nishi. ¿Qué más? Mm, mishi. Ayu, Miss, usted misma dijo que era Ayu. verbo. Cuchi, cuchi. Cuchi. Huizcacha. Huizcacha, mi. Eso, bizcacha, ¿qué se le dice? Ya me olvidé. A ver, Fosforuta, fósforo. fósforo. Que no sea, a ver, préstamo. Fósforo es préstamo. A ver, otro. Luichu, Punku, Lucho es venado. ¿Qué más? Carne, mis carne, ¿cómo se dice? punku, Aicha, puerta. punku. ¿Qué más? Guasgua, Ukush, ¿Qué cosa? guasgua, Ukush, pato. Uk, Azúcar. Azúcar, mis. ¿no? Ukush. Atu. Ukush, Miss, de ratón. Ahí está, ukush, ya le he dicho ya. Miss Huaca, ¿Qué más Jampatu, sería? Es sapo. Hualpa. Hualpa, ¿no? Huaca, vaca, Guitarra, mis, guitarra. Lachak. Lachak. Ahora sí, en castellano, ¿ya? En castellano, acá. Hacha, árbol. Ahora sí. Esto es hacha, esa. No es hacha. Hacha, hacha. Hacha, En árbol. quechua, la H, ¿cómo es? J, ¿sí o no? Hacha. Sí, hacha. Ay, ay, ay. Hacha. Árbol, entonces. Hacha. Árbol. Hacha. ¿Cómo suena mi cita árbol en quechua? Hacha Hacha. o hacha. Hacha. Hacha, ya, La H le gracias. está reemplazando a la J. Ujú. Hacha. Hacha. Cha. Lumi, piedra. Ujú. Piedra, muy bien. Río. Río, Acá. mayo. Río, mayo. Acá hay. Mayo. Río. Acá sería río. ¿Es mayo o mayo? Mayo. Mayo, Mayo. río. Ujú. Huaca, vaca. Mishi. Mishi, Ese gato. de Huaca es con préstamo, ¿no, Miss? Huaca, no. Huaca, esa, se escribe así a la vaca. Ajá, nombre de la vaca. Mishi, Huaca. gato. Gato. Ayu, Ayu. perro. Ajá. Cuchi, cerdo. Perro. Cuchi es cerdo. Cancho, ¿no? Cancho. Acá hemos hecho venado, ¿ve? Luichu. Venado. Ahora, esto sería carne. Punku. Puerta. Pucus. Ratón. Atu. Zorro. Guaypa. Gallina. Lachak. Sapo. ¿Ve? Entonces, ahora sí, nosotros con estas palabras sí podemos formar oraciones. Ahora sí. ¿Sí o no?
Yo puedo formar oraciones, ahora para que practiquen. Yo puedo formar oraciones para que no se olviden con el sufijo K. Primero hemos en plural, para pluralizar. ¿Cuál utilizamos? Cuna, ¿sí o no? El sufijo cuna. Utilizando el sufijo cuna, ahí sí ya puedo formar oraciones. A ver, con árbol. Utilizando el sufijo cuna, ¿qué diríamos al árbol? A ver, en castellano. ¿A dónde estás subiendo? Ya, ahora acá le voy a hacer para ustedes. A ver, un ratito, ya. ¿A dónde estás subiendo? Ya. ¿A dónde? Al árbol. Al árbol. No. Maitami. Ishpianki. Ahí está, ¿ve? Maitami ishpianki. Hataman. Hatamanta. Hatata. Hataman, ¿no? Hataman. ¿Ve? ¿Se dan cuenta, colegas? ¿Qué sufijo hemos utilizado acá? A ver. El sufijo man. Claro, el sufijo man, solito ya se acomoda, ¿ve? Solito ya se acomoda. Para eso es muy, muy útil conocer los sufijos, ¿no? Por eso yo les hago repetir varias veces, ¿no? Estas oraciones para que practiquen, para que se den cuenta ustedes, porque todavía nos falta como 5 sufijos conocer. Pero ¿cuál es la finalidad? No podemos correr mientras que ustedes no lo entiendan, ¿no? La idea es que ustedes aprendan y entiendan, ¿no? Entonces, en esas conversaciones solito se acomoda el sufijo man, ta, pa, ¿no? Todo solito se va a acomodarse, ¿no? Ahora, a ver, una oración. ¿Cómo haría pues, para el animal? ¿Quién está ladrando? Acá, chuco. A ver, con chuco. A ver, con chuco. A ver, vamos con chuco. Con sombrero. A ver, yo les voy a ayudar para que ustedes tengan en cuenta sujeto, objeto, verbo, ¿ya? Yo tengo o si no acá sería mi sombrero es grande. ¿Qué más diríamos ahí? A ver, vamos con eso nomás. Vale. Mi sombrero es grande. Y hermoso puede ser, ¿no? O bonito. Y bonito. Ya. Ahora sí, vamos a armar con la participación de ustedes. Sujeto, objeto, verbo. ¿Dónde estará el sujeto? Quiero que se den cuenta ustedes. ¿Han encontrado el sujeto? Sería mi sombrero, sujeto. ¿Y el objeto? El objeto. El objeto no es sombrero, Miss. Claro. No, sujeto. No, objeto es sombrero. Es un objeto.
Acá entonces, ¿hay sujeto o no hay sujeto? Mi sujeto es mi sombrero, este sombrero. Porque ¿qué es grande y bonito? Sombrero. Es el sujeto en la oración. A ver, vamos a ir ahora, ¿ya? Vamos a hacerlo en quechua ahora, ¿ya? ¿Eh? A ver, ¿qué dice acá? A ver, Betty, léeme en quechua. Ya. Ay, este celular hasta que se da la vuelta. Un ratito, por favor, necesita. Oye, ahora me sale. Tal vez más tarde. Ya, ya. Voy a leer. Ajá, lo que No está en se quechua. puede hablar. Ya. Maitami Ishpikyanki. Ah, no, no. Yapa chuku tuquilla hatun. Ya, ajá, muy bien. No se olviden que o sea, a la J le está reemplazando la H, ¿no? Ahora vamos a hacer, ¿dónde estará entonces acá sujeto, objeto, verbo? Ya. Ahí vamos a, Sujeto, objeto. el objeto, El objeto es el chucupo. ujú, El sombrero. Hatun. Mis. tuquilla, Ay, Diosito. Sujeto es esto mi. es acá, hatun, tuquilla, bonito, hatun, tuquilla. Acá es el verbo. Ya hatun, tuquilla, am hatun, tuquilla, yan chatun, tuquilla. ¿Está bien? Hatun tuquilla. Hatun tuquilla. Ya tuquilla, am Sí. tuquilla. Sí, ¿no? Yo Sí. bonita, bonito, y nosotros bonitos, ¿no? Sí. Ahora a ver, ¿con qué vamos a hacer? A ver, Lumi. Lumi. A ver, para que se den cuenta, porque de eso vamos a dejar tarea, para que se den cuenta ustedes, ¿ya? Con piedra. A ver, una oración en castellano, en castellano. ¿Dónde está la piedra? Una oración, a ver. Una oración. Ya no pregunta, ¿no? Mm. La piedra es pequeña. ¿Qué La color es piedra la del piedra? río, a ver, la piedra del río es grande o pequeña. Pequeña. Ya. La piedra del río es pequeña. Ahora sí. ¿Dónde estaría? A ver, vamos a... ¿qué diríamos? La piedra del río. Lumi, Lumi, Uchukya. Ah, ya. La piedra del río. Mayulumi, Mayulumi. Ajá. Mayulumi, Uchukya, Kaya.
La piedra del río es pequeño. Uchuk yakayan es pequeño. Mayu es río. Lumi es la piedra. Uchuk yakayan kayan es, ¿no? Uchuk ya pequeña y mira, ve, esta palabra es se pasa al final. ¿Se dan cuenta? Porque es un verbo, ¿no? Callan. Entonces, acá, para conocer nosotros. Entonces, acá sería sujeto hasta Lumi, ¿verdad? Mayulumi sería sujeto, ¿sí o no? ¿Y cuál es el objeto? El objeto es piedra. Claro. Piedra. Objeto. Y luego, verbo. ¿Estamos de acuerdo? Chuclaya, callan. A ver otro, huaca. Con vaca. La vaca nos da leche. Vaca nos da leche. Muy bien. Entonces, vaca. Lichita uma. Lichita uyama, ¿no? Nos da leche. Huaca, lichita uyama. ¿Y acá dónde estaría el sujeto? Objeto, verbo. A ver. A ver, Betty, Isabel, ¿quién más está? Iris. La vaca nos da leche. El sujeto será, la vaca. La vaca. Claro. La vaca. A ese sujeto. Y el objeto sería Leche. claro. Y el verbo nos da. Claro. Ese es el verbo. Cuando hacen oraciones, siempre eso se van a darse cuenta ustedes. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, acá tenemos, ¿qué más? Vamos a hacer una oración más, a ver, para que se den cuenta. Mishi. A ver. El gato caza ratones. A ver, el gato con comer, ¿ya? Come Ratones. ratones. Ahora sí. Mishi. Gusta. Acá, a ver, ¿quién se da cuenta? ¿De cuántos ratones está hablando? De varios. Varios. Entonces diría, Ushutakuna. Ucushkunata. Ukushtana. Ajá. Ucushkunata. Miku. Miku, claro. Comer es miku. Mishi ukushkunata miku. Entonces acá está sujeto, ukushkunata. Objeto.
Y luego miku de comer es el verbo. Ahora, acá. ¿Cuántos sufijos ya estoy utilizando acá? ¿Ve? Solitos. Voy a poner de rojo para que miren ustedes, a ver, que se den cuenta. Está de rojito. ¿Cuántos sufijos he utilizado? 3. Cuna, ta. Cuna Dos. y ta. 2. Dos sufijos he utilizado, ¿no? Para eso. Cuna ¿Por porque qué? se está refiriendo a varios. Pues porque está pluralizando. Ujú. Y ta, ukushkunata. Estoy nombrando. ¿Sí o no? Claro. Y entonces para eso se utiliza estos sufijos. A ver, más, ¿ya? Ya. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo nos falta con Huelpa, a ver. Mishi Ayu? Las gallinas cacarean. O Ya, las gallinas comen maíz. ya. Las gallinas comen maíz. Ajá. ¿Qué diríamos? Hualpa, una. ¿Por qué estoy utilizando yo la vocal alargada? Hualpa, una. Porque está pluralizando, ¿no? Hualpacuna, las gallinas. Exacto. Huaypacuna, estoy utilizando vocal alargada. Huaypacuna, ve, para dar esa tonalidad. Halata, miku. Entonces, porque hay de varias gallinas, estoy utilizando el sufijo kuna. Halata, miku. Entonces, acá será, entonces, sujeto, ¿qué más? Objeto y verbo. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿no? Ayu. Sí, misitas. A ver, con ayu, a ver, ahora, ¿ya? Ya, a ver, el perro. ¿Qué le diríamos al perro? El perro ladra de noche. Ladra de noche. ¿Está bien? El perro ladra de noche. Claro, está bien. Ajá. Ayu. Ayu. Alguien. Tutapa. Tutapa. Ani. Ajá. Mira, ahora sí. Acá, ¿qué cosa hemos utilizado? ¿Qué sufijo hemos El utilizado? sufijo pa. Pa. Ajá, para eso, los sufijos, como les vuelvo a decir, ya les voy a cansar. Sujeto, utapa sería objeto, canin, ladra, ¿no? Verbo. Canin es de ladrar, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos oraciones, generalmente no debe ir en el mismo orden como está en castellano. Ya en quechua cambia el orden, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes eso? Sí, ¿no? Sí, misita, sí. Ajá, muy bien. Entonces, cambia ya, pues, ¿no? El perro ladra de noche. Ayu tutapa
De noche está al final, pero acá está ya como objeto. El verbo pasa al final de ladrar, ¿no? ¿Se dan cuenta? De esa misma forma, ustedes van ahora utilizando. ¿Cuántos sufijos hasta ahora hemos conocido? Ta, Cuna, cuna, pa. ¿Qué más hemos conocido? ¿Cuántos cuna. sufijos? 3, ¿sí o no? Hasta ahora 3 Sí, sufijos. ta, pa, Ajá. ajá, ta, pa, cuna. 3. Ta. ¿Qué más? Pa. Pa, Y cuna. ajá. Eso hemos conocido. ¿Se dan cuenta ustedes al hacer oraciones? ¿Se utiliza, sí o no? Sí. Siempre se utiliza, ¿no? Entonces, ahora la tarea va a ser, ustedes van a formar ahora sí las oraciones utilizando los 3 sufijos, así como le estamos practicando. ¿Ya? Ya. Así como le estamos practicando. Ya la próxima clase ya terminamos de hacer todos los sufijos. Ahí sí ya vamos a pasar en los tiempos. Tiempo pasado, futuro, presente. Ya, ahí sí. Yo he comido, ya mikula, amikulaiki, ¿no? En tiempo futuro, pasado, ya vamos a conocer eso. Pero primero tenemos que practicar y formar, porque si no, no vamos a poder pasar en a formar en los 3 tiempos nuestras oraciones. ¿Ya? Ya. Ya. Pero con los ejemplos que hemos dado, ¿no? Con los nombres que hemos dado. Ahí hemos dado, por eso hemos, acá está, ¿ve? Varios nombres, ¿no? Con eso van a hacer. Y si ustedes lo agregan también, pues. ¿Ya? Maestra, un favor, maestra. Esos ejemplos, las oraciones, guárdalo en sus diapositivas para que nos comparta, maestra, porque a veces cuando nos envían, no, lo que hacemos así ahora en clases no sale. Yo siempre le envío ya a la secretaria y al grupo le envío al toque, tal como hemos hecho. Pero están guardadas, ya les voy a decir que comparta, ¿ya? Entonces, acá, hacer oraciones usando los 3 sufijos. Ahí está, tapa, cuna, ¿ya? Entonces van a hacer, por ejemplo, utilizando 8 de cada uno, 5 de cada uno, ya. Pero eso para que expongan a la otra semana. Siempre en las oraciones, entonces va a ser sujeto, objeto, verbo. ¿Está bien? Sí, misita. Muy bien. Ya, esto entonces a la próxima lo vamos a avanzar. Ya. Ya está. Esto todavía no hemos avanzado. Esta la próxima vamos a avanzar para que no se confundan. Ya, chicos, muy bien. Entonces, hasta la próxima clase. Y vamos a seguir practicando. Practiquen las